entrevista de inmediato. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Damos la cordial bienvenida al doctor Luis Clavijo, representante de los trabajadores al Consejo Directivo del IES. Doctor Clavijo, un gusto que esté en nuestros estudios. Nuestro afán, documentadamente, como usted verá, con todos los informes que acostumbramos, cómo cambiar la situación del Seguro Social ecuatoriano, en donde afiliados y jubilados viven angustias, faltan medicamentos, y se finca esperanzas en el Consejo Directivo del IES que fuera establecido por la ley que sigue vigente. Desde el 29 de noviembre del año 2001 rige la Ley de Seguridad Social, con algunos cambios, con algunas suspensiones por el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, y sobre la legitimidad. ¿Desde cuándo está usted? Porque hubo un tiempo en la que dejó de ser miembro del Consejo Directivo del IES. ¿Desde cuándo está usted en esta representación ante el Consejo Directivo del IES? Muy buen día, doctor Clavijo. Muchísimas gracias, buenos días. Un agradecimiento por la oportunidad que nos permite hacer conocer a la opinión pública y básicamente a los asegurados sobre la situación de esta vocalía. Concretamente, quien lo vengo ejerciendo la representación de los asegurados en el Consejo Directivo del IES son 4 años. Entonces, no es como se ha afirmado acá por parte del señor expresidente que estamos 12 años. Frente a esta situación, yo fui nombrado, principalizado en noviembre del 2015. Diciembre del 2015, perdón. Y fui suspendido el 18 de abril del 2018 en mérito a una sanción ilegal por parte de la Contraloría General del Estado, y que esta situación me impidió seguir actuando en el Consejo Directivo por 2 años, 7 meses. Frente a esta resolución de la Asamblea de la Contraloría General, en la que se estableció mi destitución, interpuse los recursos correspondientes a efecto de hacer valer los derechos de la vocalía, los derechos de Luis Clavijo, y básicamente hacer respetar la Ley de Seguridad Social, en donde se establece que el tripartismo está determinado. Sin embargo, al no tener un alterno, tuvo que esa vocalía no actuar durante 2 años, 7 meses. Vamos aclarando, porque esto es importante, y vamos a poner para reforzar lo que usted está argumentando. Usted entra en reemplazo de la ingeniera Paulina Guerrero. Paulina Guerrero. Uno de los argumentos fue que usted entró por la ventana y le sacaron, cuestionó la ingeniera Paulina Guerrero, y que usted ingresó en estas condiciones. Claro, por eso no hay suplente, como usted argumenta, no hay suplente porque usted era el suplente de la ingeniera Paulina Guerrero. Pero lo que usted señala, vamos a ilustrar con 2 audios, el uno del primer presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Jorge Madera, y luego lo que dijera este lunes el presidente saliente, el ingeniero Francisco Cepeda, respecto de lo que usted argumenta, doctor Clavijo. Yo llegué a destapar todo y lo voy a destapar. Yo creo que el afiliado, el jubilado se merecen eso, nos merecemos. La promesa de esta administración es ir cortando, porque mira, Miguel, hay una máxima que dice: dejando de robar se alcanza la plata. Solamente podremos imponer mejoras en nuestros sistemas internos cuando nosotros vayamos destruyendo y despidiendo a las mafias que están ocultas allí. Existen vocales que han estado en el IES por más de 12 años. Y una lógica simple nos hace pensar de que si el IES está con problemas, debe ser que algo pasa con el Consejo de Administración. Algo pasa con los vocales que han estado tanto tiempo en esas posiciones. Es inexplicable que un puesto que debe ser rotado cada 4 años, estos señores vocales estén 12 años.
Y obviamente creo que tanto tiempo hace que ellos tengan intereses personales para mantenerse en los cargos. Una situación en la cual el delegado tiene un voto frente a 2 votos de los vocales es inmanejable. Lo he venido haciendo, digamos, a tropezones con estos señores, pero ya el asunto se volvió insostenible en los últimos tiempos. Yo llevé el pedido al Consejo Nacional Electoral y eso fue lo que realmente les disgustó a los vocales y se unieron para tomar medidas en contra de cualquier propuesta e incluso llegar al punto de destituir en forma ilegal a mi director general. Bien, vamos desglosando. Quizás cuando señala 12 años se refiere, aunque mezcla usted y al ingeniero César Rodríguez, porque el señor Felipe Peso estuvo más de 8 años. Primero por el periodo que le correspondía y segundo quedó en funciones prorrogadas hasta cuando él dice me voy, porque él quería, estaba allí como vocal de los empleadores y ingresa el ingeniero Rodríguez. Es decir, esa delegación de Felipe Peso y César Rodríguez ha sido más de una década. En su caso, como ha señalado, está en estas condiciones. Pero le decía que a usted le han señalado que entró por la ventana al sacarle en el correísmo. Hay que recordarle al país, a la ingeniera Paulina Guerrero, que era la principal nombrada por los trabajadores. Por favor. Primero, quiero dejarle claro que esa competencia es de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos en su momento, mediante resolución, dejó la titularidad de la ingeniera Paulina Guerrero y me principalizó. A partir de ese momento yo vengo actuando, es decir, cumpliendo una normativa establecida para estos casos y a través de la autoridad pertinente que es la Superintendencia de Bancos. Respecto de los 12 años, le debo dejar claro que a partir de esa fecha que me principalizo, actúo 2 años, 5 meses, por un lado, se interrumpen 2 años, 7 meses y ahora me he vuelto a reincorporar, luego que gané un juicio en lo contencioso administrativo respecto de esta resolución de la Contraloría General, que es ilegal, y estoy 1 año, 7 meses, sumados tengo 2 años. Entonces, es verdad que debía haberse renovado el Consejo a los 4 años. Pero en esto hay una sentencia de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad del inciso 2 y 3, en donde se determina cómo elegir a los grandes electores para que puedan participar y elegir al vocal, tanto de los asegurados como de los empleadores. Esto está ya más de 6 años. Ha pasado más de 6 años. Entonces no es que yo, como vocal, quiero quedarme allí. Es hora de que se haga esta transición. Y hay un vacío legal que está en manos de la Asamblea General. A los 5 años sí emitieron una resolución, la Asamblea, reformando el artículo 28, que fue puesto en consideración del expresidente. Pero el expresidente no lo trató y el actual presidente lo vetó en su totalidad. Es decir, hace 1 año concretamente. Este rato legalmente le corresponde a la Asamblea agilitar este proceso para que se pueda hacer la renovación de los vocales. Ese escenario está en la Asamblea General. El otro aspecto que decía, yo tuve una interrupción de 1 año, 2 años, 7 meses. Frente a eso, no hemos hecho ni siquiera absolutamente una presencia de allí. Esto ha sido incluso observado por la Organización Internacional del Trabajo para que se respete el tripartismo, que es lo que manda la normativa, lo que manda la ley. Doctor Clavijo, vamos con el tema del encargo. Vamos a ir desglosando esto. ¿Por qué le encargan a la magíster Kenia Mariana Ramírez Masache, hoy directora general, y por qué destituyen al doctor Nelson García con el argumento expreso
por incumplimiento de funciones. ¿Qué funciones incumplió el doctor Nelson García? Bueno, nosotros adoptamos la decisión de no destituirle. Procedimos a removerle. Ya. Por falta de cumplimiento de sus responsabilidades y sus competencias dentro de la administración que le corresponde a él. ¿Qué es lo que incumplió? Básicamente, se presentó los estados financieros de 2019 a destiempo, cuando esto ya estaba más de un año en su poder, en la administración. Pero peor aún, mucho más grave, es que no se entregó un informe en donde establezca un plan de acción a las observaciones que hizo la auditoría respecto de algunos datos que deberían estar debidamente aclarados en estos estados financieros. Por ejemplo, entre los que consta las observaciones sobre la diferencia más de 150 millones de la devolución del IVA que establece la Contraloría. Sin embargo, en la dirección solo contemplaba 220 millones de los 370. Esta diferencia hace que no dé cumplimiento. Y por supuesto, estas y otras actividades que hemos tenido que incurrir nosotros a presionar para que se dé la atención correspondiente. El doctor García no presentó en el Consejo Directivo del IES ese informe y el de la Contraloría. O sea, en base al informe de la Contraloría, los estados financieros establecieron observaciones que debía subsanarse en el proceso y había que aprobarle para enviarle y conocer un plan concreto de cómo se va a subsanar esa observación que estableció la Contraloría. Respecto de la... Pero vamos desglosando esto. Usted sabe, porque aquí tengo el documento, el memorándum del 30 de septiembre del 2021, ustedes acaban de encargar a la señorita magíster Kenia Mariana Ramírez Masache. Sí. Usted sí sabe que el 30 de septiembre del 2021 le entregan un memorándum a la mencionada encargada por ustedes, el delegado de los empleados y los trabajadores, entonces directora general subrogante del IES. A ella le entregan este informe. Y ella no presenta. Y ahora ustedes a ella le encargan la dirección general, la que no presentó. El 30 de septiembre le entregan a ella el informe. Y resulta que el culpable es el que viene después, el doctor García. ¿Por qué no le hacen responder? Le voy a leer el pronunciamiento que le entregan a la magíster Kenia Mariana Ramírez Masache, que ustedes le han encargado la dirección hoy. Pronunciamiento. Con base en los antecedentes expuestos y toda vez que se cuente en el informe número DNA A3-0028-2021, remitido por la Contraloría General del Estado respecto de los estados financieros del IES, que usted hablaba de eso, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, esta Procuraduría General del IES considera viable que se eleve a conocimiento del Consejo Directivo el contenido del mismo. Ustedes le señalan como incumplimiento de funciones al director que viene nuevo, al doctor, al que le cesan en funciones, doctor Nelson García, y no a la que recibe el informe, a la que no pasa el informe al Consejo Directivo, y a ella le encargan de nuevo la dirección general a la magíster Kenia Mariana Ramírez Masache. ¿Usted se ha leído este informe? Nosotros hemos leído ese informe para que se vea, pero no es el problema de personas, es el problema de la competencia que tiene la dirección general a su momento. Pero no es de personas, pero ella estaba encargada, ella recibe este informe. Por supuesto. Y ahora está de nuevo en el cargo por decisión del vocal de los empleadores y usted. Así es. Nosotros ¿Cómo le hemos encargan a tomado quién la es remoción. responsable de esto? Es que definitivamente la normativa así lo establece, licenciado Miguel, porque cuando hay una remoción de una persona de libre nombramiento, como es el director general, para que se subsane estos asuntos, implica que estamos preocupados por los intereses de la institución para que esto se haga. Este asunto es institucional y ahí, con este informe que se presenta para conocimiento a más del año, bueno, y sin los informes correspondientes, eso hace
que nosotros tengamos que actuar para defender la institución. Y el encargo, obviamente, es concomitante con la remoción del señor director. Claro. Automáticamente sube la subdirectora a hacerse cargo hasta que podamos nombrar al nuevo director general. ¿Usted está consciente que quien le ha encargado es responsable de esto? Es la dirección. No, pero la dirección tiene un director. Por supuesto. Y ella, cuando fue subrogante en septiembre, antes de que llegue al que lo cesan en funciones ustedes, es responsable. Y ahora el IES está en esas manos de quien no actuó, no ha cumplido con sus funciones. Ese informe tenía que darse un tratamiento especial para que esos estados financieros puedan ser analizados internamente a través de las unidades administrativas y financieras de la Dirección General. A partir de ello tiene que salir estos estados financieros con los informes correspondientes y el plan de acción que sea pertinente para arreglar las observaciones que establece la auditoría. Entonces, no es una cosa de pasar así nomás, sino de darle un tratamiento que requiera al interior de la administración. Y eso les había cogido tiempo, pero ha excedido el tiempo en la dirección, ha excedido el tiempo y los estados financieros que nos llegan sin informes, sin recomendaciones, sin un plan de acción. Por tanto, en el caso, para pasar a otros temas, en el caso de la encargada por ustedes hoy, de nuevo, porque ya fue subrogante, Kenia Mariana Ramírez Masache, ustedes con urgencia, porque hacen la mayoría ustedes, van a hacer el nombramiento del nuevo director general. Nosotros hacemos mayoría en determinadas resoluciones que tenemos que optar, porque definitivamente también hay que aclararlo. La situación de gobernabilidad no está en lo que ha dicho el señor Cepeda, definitivamente. Con él hemos tenido 23 sesiones de consejo y hemos aprobado 56 puntos. Yo no he faltado a una sola convocatoria que él lo ha realizado. No sé de qué habla la falta de gobernabilidad y de mayoría. De los 56 puntos han sido aprobados más de 53. Obviamente que en un gobierno, en una instancia colegiada, hay discrepancias sobre determinados temas y yo lo he hecho en defensa de los que les represento, como son los asegurados, porque eso para mí es una obligación legal, constitucional y moral, porque me debo a ellos. Doctor Clavijo, voy a remitirme al informe de la Contraloría General del Estado que ha estado en debate y que no ha sido cumplido. Uno de los tantos puntos, porque esto tiene uno de los informes de la Contraloría tiene 43 hojas. Le voy a leer la página 17 del informe de Contraloría, que se refiere al balance de comprobación del Fondo de Salud y que se plantea que se elimine el derecho de cobro al Estado por el valor de 2.527 millones. 819,221,81 centavos. Este balance de comprobación del fondo que se plantea que se elimine, y recordamos lo que ocurrió en ese nefasto gobierno de Correa y su delegado, el señor Espinosa, que se planteó que no había ninguna deuda. Dice el informe, voy a leer textualmente, Dirección de Auditoría de Administración Central, página 17. El presidente y el miembro del Consejo Directivo, representante de los asegurados, es decir, usted, el Procurador General, la Directora General, delegados del IES, del Ministerio de Finanzas, Director Nacional de Gestión Financiera, jefe de la Unidad de Contabilidad, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, subdirector, auxiliar y asistente de contabilidad del Seguro de Salud, inobservaron lo previsto en los artículos 7, 10, literal D y G, 96, segundo párrafo, 31, literal I, atribuciones y deberes de la Dirección General, 50, responsabilidad de la Administración Financiera, y continuaría con las inobservaciones, e incumplieron lo establecido en otros artículos al no decir nada respecto del balance de comprobación del Fondo de Salud. Es decir, ustedes, todos los que menciona la Contraloría, ustedes simplemente no
dijeron nada respecto de la deuda. Es decir, se iba a borrar esa deuda en ese momento, y más adelante, en la página 16, atrás, en la página 16, dice: por lo expuesto, el informe de la Contraloría, el presidente y el vocal, representante de los asegurados, miembros del Consejo Directivo del IES, a pesar de conocer la conclusión a la que llegaron los delegados del IES y del Ministerio de Finanzas en el informe interinstitucional sobre la inexistencia de la deuda, una barbaridad, ¿no? Querían borrar la deuda de salud, a pesar de no se pronunciaron, dice. O sea, usted y los mencionados no se pronunciaron sobre la legalidad y aplicabilidad de esta conclusión. Es decir, doctor Clavijo, con el mayor respeto y consideración a usted, ejerciendo la representación de los asegurados, se quedaron callados cuando se quiso borrar la deuda de salud. Dice, me remito al informe de la Contraloría. ¿Qué pasó? Bueno, esto merece una explicación. ¿Ah? La Contraloría hace sus análisis en su estricta forma de realizarlo, pero es importante aclararlo. Sobre este tema se presentó el informe interinstitucional elaborado entre un delegado del IES y el delegado del Ministerio de Finanzas, en donde establecieron que no pueden determinar la cantidad o cuantificar el asunto por falta de reglamento de la ley. Este vocal votó, tengo yo las actas indispensables, de que se da por conocido el informe, pero no se aprueba, sino más bien se recomienda a la directora general que se corra traslado para que la Contraloría emita una auditoría de pertinencia a efecto de que determine los valores de la deuda por el tema de salud. ¿A cuál directora general? En ese entonces estaba la directora general, la doctora León. Ya. Entonces, ella, por su cuenta, al presentar los informes en la Contraloría, por su cuenta y riesgo, bajó el valor de la deuda, sin que sea aprobado por el Consejo, sin que sea puesto ni siquiera en consideración del Consejo. Luego de eso, que pedimos nosotros la intervención de la Contraloría, se estableció para que inmediatamente lo vuelva a ubicar en el informe el asunto de la deuda. Entonces esto también es claro, no se ha firmado, y que me demuestren el señor Cepeda que yo he firmado dejando, la inexistencia de una deuda. No es tan cierto. La existencia de la deuda ahí está. En ese entonces más o menos era de 2.500 millones. Claro. Y eso ha ido creciendo hasta ahora que pasamos ya de cerca de 5.000 millones. Pero el informe de la Contraloría, le insisto, obviamente, dice, usted y el resto de autoridades no se pronunciaron sobre la legalidad y aplicabilidad. Es decir, aquí hay una corresponsabilidad o por acción o por omisión, cuando debiera usted, como delegado de los trabajadores, de los asegurados, ir a pelear, ir a decir qué bien hubiera sido encontrar el informe de la Contraloría en donde diga: el representante de los asegurados protestó y dijo hay que hacer lo que usted acaba de señalar, hay que hacer un nuevo informe de la Contraloría, una auditoría para determinar esto. Pero el informe de Contraloría dice que usted se silenció, no se pronunció. No, ellos lo que ponen allí exactamente es que nos pronunciemos sobre el informe, emitir un informe jurídico que no es nuestra competencia. Claro. Pero nosotros sí resolvimos, y yo en mi voto resolví que se encargue a la Contraloría para que determine el monto de la deuda, y no se ha borrado y está ahí presente. Y por eso que es importante aclarar especialmente a los dueños del IES que este vocal jamás pidió ni votó por la existencia. Claro. Que aquí se venga a decir que he votado por eso, me van a tener que demostrar con documentos. Claro. Y yo he solicitado. ¿La Contraloría miente cuando dice que usted no se pronunció? No, la Contraloría hace su apreciación desde su punto de vista, que es respetable y que no la comparto. Por esas situaciones también. Eso digo, miente cuando dice no se pronunció. Usted, lo contrario sería, sí me pronuncié y dije eso. Yo me he pronunciado indicando que quedamos por conocido, pero no he votado para que no haya la existencia de esa deuda. Por eso que en lo contencioso administrativo se ha demostrado con claridad que no tuve nada que ver con esa situación y que eso no se produjo. Es decir, nunca se borró con apoyo o con aprobación del Consejo la deuda
de salud de parte del Estado y que estamos exigiendo. Licenciado, estamos exigiendo. Yo he hecho grandes gestiones, incluso con los gremios, a nivel de la Presidencia de la República, a nivel del Ministerio de Finanzas, a nivel de la misma Asamblea General, cuando se estaba analizando el presupuesto general, para que se pague la deuda, para que lo reconozca, porque definitivamente ese es un gran problema que tiene salud en nuestra institución. Usted llegó en diciembre de 2015, como nos ha relatado esta mañana, en la época nefasta del correísmo, la época de Richard Espinosa. ¿Y usted por qué no ahí enarboló la defensa de los trabajadores? ¿Por qué no en su momento? Porque esto luego fue declarado la inconstitucionalidad de esa ley, perdón la insistencia, nefasta, aprobada en abril del 2015, la ley mal llamada de justicia laboral, en donde virtualmente le afectan al Seguro Social ecuatoriano y ese gobierno deja de pagar 4 años, un hueco de más de 5.000 millones de dólares, 4 años de pagar el aporte para el fondo de jubilaciones. Eso estuvo en el escenario, básicamente, de la Asamblea General. Nosotros siempre estamos en contacto con las organizaciones porque hay que empoderarles a los dueños del IES sobre estas situaciones. Pero ahí tiene su representante usted. Por supuesto. Y hemos hecho los reclamos correspondientes y oportunos en ese sentido. Lamentablemente también, hay que decirlo claro, hay ciertos factores que no están al alcance del vocal. Y en este sentido sí ha sido, y hay que reconocerlo, porque también la coparticipación de la ciudadanía, de los dueños del IES, en este instituto tan importante, es la custodia de sus bienes. Claro, doctor Clavijo, ¿qué dijo usted? Recuérdele al país. Cuando en una sabatina el prófugo en Bélgica dijo, no hay deuda, el IES está lleno de dinero, un economista desconociendo que en un sistema previsional no solo se necesita tener liquidez hoy, sino sostenerle al futuro 10, 20, 30, 50 años. Hay la seguridad social que tienen 100.000, 150.000, 200.000 millones de dólares, como fue en su momento el seguro chileno, y aquí ha ido minando, se llegó a 12.000 millones, ahora está a menos de 5.000 millones, se está acabando el fondo de jubilaciones, lo que había capitalizado. ¿Qué dijo usted cuando el expresidente prófugo en Bélgica en la sabatina, y allí Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, cuando usted entra en esa administración, dijo, sí, señor presidente, no ha habido deuda? ¿Qué dijo usted en su momento? Simplemente no aprobar ese planteamiento y dejar en claro que esta situación era imposible, decirle que no tiene deuda. Concomitantemente con esto, la Asamblea establece una reforma a la Ley de Seguridad Social. ¿Usted hubo algún pronunciamiento por escrito? ¿Usted presentó al...? Mis actuaciones en el Consejo siempre han estado pendientes y aclarando esta posición que jamás podía aceptar yo, el desconocimiento de una deuda que le corresponde al Estado, y eso ha sido permanente en las actividades que se corresponden. Ahora, más allá de la parte legal, vamos a lo que los miles de jubilados, afiliados estarán escuchando. ¿Cómo cambiar al Seguro Social? Allí se habla de mafias. Usted ha estado 4 años, ¿no? ¿Cómo cambiar, cómo eliminar a las mafias en el Seguro Social? A los afiliados y a los jubilados, a quienes usted representa, les gustaría saber qué se ha hecho y por qué los dispensarios y los hospitales no cuentan con los medicamentos, los insumos. ¿Qué han hecho ustedes? El delegado de los empleadores, que además, entre paréntesis, los propios representados, las cámaras de la producción, ya le desconocen, no aceptan la presencia de César Rodríguez y sin embargo sigue allí. En su caso, ¿por qué no se trabaja para eliminar, identificar, atacar y eliminar legalmente a las mafias dentro del Seguro Social ecuatoriano? Y segundo, ¿por qué no dar satisfacciones a los afiliados y a los jubilados para que se cuente con medicamentos y con insumos que no existen? ¿Qué han hecho ustedes como representantes hoy unidos, el de los empleadores y usted por los afiliados, los asegurados? ¿Qué han hecho para que el IES cuente con los debidos insumos y medicamentos? Ustedes hacen mayoría, ¿qué pasó? Mire, licenciado, la mayoría, ahí somos 3.
Y en estos temas hemos trabajado conjuntamente para ir buscando las alternativas, primero, de cómo robustecer nuestras prestaciones con nuestras unidades internas, mejorando, dando todos los insumos. Segundo, tratar de evitar las derivaciones porque esos recursos se van a los privados. Y frente a esto, hemos tomado decisiones conjuntas, no los dos. Por eso que es importante que estamos preocupados para garantizar una salud de eficiencia, de calidad. Pero entonces, durante su administración hubo los escándalos de los hospitales, Teodoro Marolao Carbo, aquí en el Rade Marín, es decir, en varios hospitales en donde se evidenció corrupción. Ya hay procesos judiciales, investigaciones penales que dan cuenta de esto. ¿Ustedes conocían o no conocían o simplemente eso resbaló? Lo que sucede es que aquí tenemos que hacer una diferencia entre la competencia que tiene el Consejo Directivo y la administración, que justamente la Dirección General es nuestro representante legal y responsable de la administración de todos los procesos, los recursos y las prestaciones que tienen que dar. Ustedes podían exigir a la Dirección General, como acaban de cambiarle al economista García. Sí, hemos exigido y hemos dado instrucciones. Allí más bien ya queda en la parte operativa para que estas mafias, estas cosas que aseveran, se dé seguimiento y se dé cumplimiento, porque esto pasa ya a un sistema de investigación y a la función judicial. Entonces, el Seguro Social cuenta, este también ha sido un clamor durante décadas, con un inventario de todos los bienes que tiene el Seguro Social. Ustedes han luchado, usted está 4 años. Mire, cuentan ya con ese establecimiento. Nosotros estamos haciendo actividades incluso de identificación de problemas. Hay muchos bienes improductivos que con los compañeros jubilados, con los trabajadores y los servidores públicos estamos revisando, porque son una cantidad de bienes que tiene a nivel nacional que nos cuesta incluso su mantenimiento y no están dando ninguna utilidad. Pero cuando hacen ese inventario le dicen al país, le dicen al seguro, esto es, porque usted dice, con razón desde su ámbito, estamos haciendo, estamos investigando, se ha pedido una actualización del inventario con la depuración de todos los problemas legales, técnicos, y etcétera. De esto estamos preocupados absolutamente. Es más, he pedido yo, a través de los compañeros de los gremios a nivel de las provincias, que haya participación ciudadana para que se identifique y se ayude a esta lucha. Claro, pero no va a terminar nunca esto no va a terminar nunca. Es que hay que hacerlo, porque definitivamente no podemos seguir permitiendo que esto pase. ¿Y cuándo los medicamentos y los insumos estarán al día para los afiliados y jubilados? ¿Qué es las angustias de ellos? Los procesos que usted representa. Ya. El tema de medicinas, de acuerdo a la información que nos ha dado, y los insumos para los hospitales y al primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, es decir, la red que mantenemos nosotros, están en procesos pertinentes y tenemos un problema económico. Nosotros, por ingresos de aportes de nosotros, los afiliados, llegamos más o menos a 1.600 millones en el rubro de salud. Ya. ¿Y el gasto? ¿1.600 millones mensuales? No, anual. 1.600 millones anual. Y los gastos pasan de los 2.100 millones. Pero es muy poco. O sea, 140 millones mensuales. Cuando en su momento se recibía... 1.600 millones al año. Sí, yo le digo mensual. Mensual, ya. Eso es los aportes que por el rubro de salud ingresa. Pero ha bajado sustancialmente. En su momento, por testimonio oficial, era de alrededor de 600 millones mensuales. Ya. Si es que es global, sí, pero esto es solo de salud. El asunto cómo ha bajado y va a seguir bajando, porque la pandemia afectó a los cotizantes. Mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente ha quedado desprotegido. 2, se está incrementando el número de jubilados y eso implica que baja los cotizantes y sube la jubilación. ¿Cuánto está en este momento la relación? ¿5-1, 4-1? ¿Cuánto está? Estamos a menos de 5-1, a menos, cuando debería ser 8. Esto va a colapsar si es que sigue esa tendencia. Va a colapsar. Entonces ahí necesitamos una política de trabajo.
Claro. que se pueda generar, reactivar y podamos tener mayor participación para que incluso se haga realidad ese principio de la universalidad Financiar del seguro. esa demagogia que hizo Correa de incluir a los menores de 18 años, a los hijos, Esa es otra, sin financiamiento. esa es otra cosa. Y ahí estuvieron callados que en la el asamblea consejo incluso directivo. hay leyes que establecen que la asamblea incluso aumenta o reforma, emite normativas sin la base constitucional, que es el presupuesto del Estado. Sí, temas para profundizar, lo volveremos a invitar, doctor Clavijo, por asuntos de tiempo. Un tema final que quiero plantearle por ahora. Usted representa a los afiliados, a los asegurados, pero yo tengo una comunicación de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador, fundada el 18 de julio del 75, que firma su presidente Manuel Muñoz Araque, en donde dice, tiene 4 puntos. El 1, respaldar la gestión del presidente saliente Francisco Cepeda, y 2, lamentar que en la tarea de recuperación de la deuda, los actuales vocales del Consejo Directivo, empleadores y asegurados, no han sabido actuar consecuentemente con los intereses de los afiliados y jubilados. ¿A quién representa ahora usted entonces? Mire, esa es una expresión por un informe que lo ha emitido el señor presidente cuando tuvo una reunión el día lunes, desinformándoles sobre la verdadera realidad del proceso este. El pago de la deuda que se está realizando en este entonces es una consecuencia de una serie de trámites y gestiones que se han venido realizando durante años atrás. Y por eso que este pago que lo han realizado aparentemente aparece como que es una gestión personal. Y no es así. Esto es una consecuencia, porque el Ministerio de Finanzas no puede firmar un convenio macro en función de una cosa así tan independiente. Es más, incluso en función de qué está poniendo los 140 y para quién, porque es para pagar a los prestadores externos. Entonces, en esto sí es necesario de que los compañeros... 140 se firmó y 120 entregó. Ya. Y vamos a hacerles, yo tengo un boletín de prensa para hacerle llegar a los compañeros jubilados para que esta desinformación que ellos tienen pueda revertirse y tengan la verdadera información de la fuente, porque el vocal de ellos jamás les ha traicionado, jamás les va a traicionar, y estamos aquí para defender los intereses de la institución y de más de 3.500.000 asegurados que son los dueños de del IES. Pero ellos lo que quisieran es, usted que ha estado 4 años, que mejore la situación. Por del supuesto, social. eso es el y ideal lastimosamente fundamental. No mejora. Y esto nos tiene que ayudar. Le digo, incluso... no hay medicamentos, no hay insumos. Es un desastre para los afiliados, por los supuesto, asegurados a los que usted representa. Esto es un desastre. ¿Cuándo cambia el seguro social? ¿Cuándo se eliminan a las mafias? Le preguntaba. Bueno, las mafias, yo quiero que les corresponde a la situación de dónde están identificadas, y si es que están identificados, y si es que el señor identificó, tiene que haber ejercido. Bueno, Jorge una Madera acción también, legal. no solo el señor Cepeda. Claro. Jorge Madera dijo, empezó a cambiar y pero tiene lo que sacaron. demostrar para que eso nosotros pero eso podamos debían impulsarle. Ustedes ayudarle, es el representante de los empleadores, el ingeniero Rodríguez, mire, y usted. Igual, ya estamos trabajando. Hacer una campaña, una lucha por rescatar al Seguro Social ecuatoriano. Obviamente eso es necesario. Cuando yo tuve una reunión... Está camino al desastre, este modelo ya no da más. Exacto, pero definitivamente tenemos puntos que son los nudos críticos. Definitivamente. Y en esto nos tiene que ayudar no solo el Ejecutivo, también la Asamblea y la misma función judicial, porque definitivamente se ha judicializado también la medicina. Y estas cosas también afectan al capital que financia la salud en la institución. ¿Hasta cuándo estará usted en esta representación? Yo aspiro lo menos tiempo posible, porque definitivamente está en manos de la Asamblea que hagan la reforma a la ley para que se pueda establecer ya un cambio, porque son 5, 6 años. Las cámaras dicen que están insistiendo al CNE para que convoque al concurso. Por supuesto, no es concurso, es una elección. Una elección. Los gremios. Sí. Igual nosotros. Y canaliza el Consejo Nacional estamos Electoral. tratando de canalizar. Yo he llamado la minga del territorio nacional para que nuestros dirigentes que son de diferentes provincias puedan tener contacto con sus asambleístas y pueda ejercerse una mejor acción para que la vocalía pueda ser renovada inmediatamente. Ya, ojalá cambie. Por Muchas el bien gracias. de los afiliados y los jubilados, ojalá cambie el Seguro Social. Por supuesto. Pero el camino en el que usted al menos 4 años ha transitado y 12 años el delegado entre el principal y el suplente, Felipe Peso,
y César Rodríguez, el actual, simplemente lo que hay es justificativos y justificativos en esto. Es que nosotros hemos cumplido lo que nos corresponde, a mí personalmente, lo que me corresponde en la ley. Y he sido en forma absolutamente transparente en todos mis actos, razón por la cual tengo la frente limpia para dar cara en todo momento. Y siempre estaré a las órdenes, licenciado. Más bien le agradezco, porque hay que hacer una tarea conjunta con ustedes, que son los que guían. Porque a veces el desconocimiento nos viene y nos Nosotros buscamos la verdad. Muchas gracias al doctor Luis Clavijo, vocal representante de los asegurados y los jubilados al Consejo Directivo del IES. Ojalá hagamos votos, porque ojalá cambie la situación del Seguro Social ecuatoriano para bien de ellos, para bien de los afiliados y los jubilados. 7:15 minutos, vamos a una pausa rápida y tenemos previsto el diálogo, un corte con el ingeniero Mauricio Mendoza de la empresa eléctrica Quito. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Simón Cueva, ministro de Economía, anunció el aumento del 11% de las transferencias mensuales a los gobiernos locales. Se pasará de 243 millones a 270 millones de dólares, en total de un presupuesto de 2.939 millones.